Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 353. El tema de hoy se titula Tu Rey. En 2010, el príncipe Carlos visitó nuestra iglesia en HTV, dice el pastor Nicky. Fue un gran honor conocer y recibir al heredero del trono, nuestro futuro rey en Inglaterra. El Reino Unido ha sido gobernado por reyes y reinas durante siglos y la familia real es parte de nuestra vida nacional. Pero la mayoría de los monarcas modernos solamente tienen un poder restringido, en contraste con el mundo antiguo, donde la realeza era mucho más poderosa y el rey era la autoridad final en todos los aspectos de los asuntos nacionales. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento leemos acerca de los reinos de los reyes de Persia e Israel. Pero además de esto, cada uno de nuestros pasajes también nos refiere a un rey aún más grande. Es Dios. El tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios. Este no se refiere solamente al reino en un sentido político o geográfico, sino que también transmite la noción de actividad consistente en la actividad de gobernar y reinar. El reino de Dios significa el gobierno y reinado de Dios. Vamos a leer el primer texto en Salmos 145, versículos del 1 al 7. Salmos 145 del 1 al 7, vamos a estar leyendo en PDT, Palabra de Dios para todos. Dice así: el Señor merece alabanza, canción de alabanza de David. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Yo les contaré de tu grandeza. Se recordará tu bondad y se cantarán canciones que hablen de tu generosidad. Amén. Vamos entonces al primer punto, a dar un poco de explicación a este texto. El primer punto se titula Exalta tu Rey. David exclama: Te exaltaré, mi Dios y Rey. Por siempre bendeciré tu nombre. David alaba al Rey del universo, bendeciré tu nombre, y prosigue hablando del esplendor de su gloria y majestad, y la gloria de tu reino y el esplendor de tu reino, y tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece por todas las edades. Alaba a su Rey todos los días. Todos los días te bendeciré, dice David, y dice que va a seguir alabando por siempre. Es digno de toda alabanza. David escribe cantos de alabanza cuando dice en el verso 5: compongo canciones hablando de tus maravillas. Alaba a Dios por su poder y su gobierno y por su inmensa bondad y victoria. La alegría y el júbilo de los salmos emana de estas dos verdades gemelas: que Dios es Rey y que Dios es bueno. Puedes confiar en que Él tiene el control, y eso son buenas noticias. Vamos a orar. Darle gracias porque el Señor es soberano, el Rey del universo, y tiene el control. Porque en última instancia eso es lo que nos da esperanza y fe. Amado Señor, yo quiero darte gracias hoy porque tú reinas. Eres el Rey del universo entero. Eres digno de toda mi alabanza, de toda mi adoración y de toda exaltación. Todos los días te bendeciré. Todos los días te alabaré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19. O sea, todo el capítulo 11. Leamos Apocalipsis 11. Dice así, recuerden que estemos leyendo en PDT. Los dos testigos. Luego se me dio una caña parecida a una vara de medir y me dijo Dios: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta los que están adentro adorando. Pero no midas la parte de afuera del templo, pues ahí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo les daré poder a mis dos testigos. Ellos profetizarán durante 1260 días vestidos de luto. Estos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor de la tierra.
Si alguien trata de hacerles daño a los dos testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar toda clase de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran. Cuando los dos testigos terminen de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos de los dos testigos durante 3 días y medio y se negará a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte. Harán fiestas y se darán regalos porque estos dos profetas los atormentaban. Pero después de los 3 días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Los que los vieron se asustaron mucho. Los dos profetas oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía: suban acá. Ellos subieron al cielo y sus enemigos los vieron irse. En ese preciso momento hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, dejando 7,000 personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. Ya pasó el segundo gran desastre, pero pronto llegará el tercero. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por siempre. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y ha sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Todos los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos los profetas y de recompensar a tu pueblo santo. A los que te respetan, tanto grandes como pequeños, es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cofre del pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Vamos a ver el segundo punto. Espera en tu rey. ¿Por qué es tan trabajosa la vida? ¿Por qué continúan sufriendo los inocentes? ¿Tendrá que ser siempre así? ¿Tendrá fin nuestro sufrimiento? ¿Hay alguna esperanza? ¿Cómo será el futuro? Bueno, es bueno hacernos estas preguntas y mirar la respuesta en la palabra de Dios. Podemos echar un vistazo a cómo será el futuro cuando Jesús regrese y el reino del mundo sea transformado en el reino de nuestro Dios y de su Mesías, quien reinará por los siglos de los siglos. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. En un sentido, el reino sucedía ahora y en otro sentido todavía no sucedía. La realidad presente del reino de Dios se mostró en todo lo que Jesús hizo en su ministerio. El reinado y dominio de Dios se muestra por la supresión del mal. La inauguración del reino de Dios se manifiesta en la sanación de los enfermos, la expulsión de los demonios y el perdón de los pecados. Por otro lado, el aspecto futuro del reino de Dios se evidenció mediante Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino. Eso lo podemos ver en Mateo 6:10. Habla de la cosecha al fin del mundo. Parece que el reino de Dios no se realizará completamente hasta que Jesús nos regrese. El pasaje de Apocalipsis de hoy describe lo que sucederá justo antes de que el reino de Dios venga en su totalidad. El pueblo de Dios es perseguido y protegido simultáneamente. Habrá 2 testigos. El sistema legal del Antiguo Testamento requería siempre al menos 2 testigos. Eso lo dice Deuteronomio 19:15. Y también lo dice Juan 8:17. Y Jesús siempre envió a sus testigos de 2 en 2. Los 2 testigos que se representan aquí son probablemente Moisés, quien convierte las aguas en sangre, y según Apocalipsis 11:6 que acabamos de leer, y Elías, quien cierra el cielo. Pues estos 2 profetas espolearon la conciencia de toda la gente de la tierra, haciendo que fuera imposible pecar para ellos.
Los dos testigos profetizaron durante 1260 días, o sea 42 meses o 3 años y medio. Probablemente se trata de un periodo simbólico entre la primera y la segunda venida de Jesús. Justo antes del final, son muertos por la bestia. Sus cuerpos yacen en la plaza de la gran ciudad, que es Babilonia o Roma, que tiene los nombres simbólicos de Sodoma y Gomorra, y donde también fue crucificado su Señor, es decir, en Jerusalén. Durante un corto tiempo, 3 días y medio, todo el mundo se alegra de su muerte. Entonces Dios lo resucita. Entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror y fueron llevados al cielo al acercarse el tiempo del juicio final. Este es el momento en el que suenan las 7 trompetas. Hay una secuencia que se desarrolla en 3 fases. Primero, el reino de Dios llega al fin en toda su integridad. Después, la iglesia completa, los 24 ancianos, adoran al rey. Postrados sus rostros, adoran a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Y tercero, comienza el juicio final. Los destructores serán destruidos. Dios premiará a sus profetas y santos. Los pequeños y los grandes serán recompensados. Como ocurre siempre en Apocalipsis, estas escenas son simbólicas. Moisés y Elías, los 2 testigos de Dios, son figuras de gran valor y gran poder, las cuales se encuentran con una gran oposición y sufrimiento antes de que finalmente sean vindicados. Esta es la realidad de lo que tienes que esperar en este periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús, que es el periodo en el que vives ahora. Hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de la bestia, pero es una lucha cuyo resultado final ya conoces. Tus luchas tendrán un final. El inocente ya no sufrirá más. Hay una gran esperanza para el futuro. Jesús regresará y reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué esperanza tan grande! Y por eso nosotros alabamos y nos gozamos aún en medio de las dificultades, porque sabemos cuál será el final. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque un día el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor y su Cristo, y porque reinarás por los siglos de los siglos. Y esta gran esperanza nos mantiene firmes creyendo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a abrir la Biblia en Esdras capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6. Esdras capítulo 4 desde el verso 6 y hasta el capítulo 5 versículo 17. Dice así, recuerden que estamos leyendo en PDT, verso 6 de Esdras 4. En el año en que Jerjes subió al trono de Persia, los enemigos de los judíos le escribieron una carta al rey acusando a todos los judíos de Jerusalén y Judá. Más tarde, cuando Artajerjes se convirtió en el nuevo rey de Persia, Bislán, Mitrídates, Tabel y otros de ellos escribieron otra carta quejándose de los judíos. La carta estaba escrita en arameo y traducida. Rejún, el oficial a cargo, Simsai, el secretario, escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de la gente de Jerusalén. Así decía la carta. Esta carta es de parte de Rejún, el oficial a cargo, Simsai, el secretario, los jueces, los altos funcionarios de Trípoli, Persia, de Erec, de Babilonia, del pueblo de Lamita, de Susa y de toda la demás gente que el grandioso y poderoso Asnapar trasladó a la ciudad de Samaria y a otros lugares de la región que está en el occidente del río Éufrates. Esta es la copia de la carta enviada al rey Artajerjes, de sus servidores que viven al occidente del río Éufrates para el rey Artajerjes. Su Majestad, deseamos informarle que los judíos que usted envió han llegado a Jerusalén y están tratando ahora de reconstruir esta ciudad mala y rebelde. Ahora esos judíos tratan de reparar las murallas y ya han sentado las bases. El rey debe saber que si reconstruyen Jerusalén y levantan sus murallas, esa gente no pagará tributo, contribución ni impuesto. Y al final, esta ciudad perjudicará los intereses del rey. Tenemos una responsabilidad con el rey y no queremos que sucedan esas cosas. Por eso le enviamos esta carta para informarle al rey lo que sucede. Sugerimos a su majestad que se investiguen los archivos de los reyes que gobernaron antes que usted para que compruebe que Jerusalén es una ciudad rebelde. Le ha causado muchos problemas a otros reyes y naciones.
En esta ciudad se han dado muchas rebeliones desde hace mucho tiempo, por eso fue destruida. Nosotros le hacemos saber que si se reconstruye esa ciudad y sus murallas, usted perderá el control del área del occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió esta respuesta a Rehún, el oficial a cargo, a Simsai, el secretario, y a toda la gente que vive con ellos en Samaria y en otros lugares del occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que nos enviaron ha sido leída y traducida en mi presencia. Di la orden de buscar los archivos de los reyes anteriores a mí y hemos encontrado que Jerusalén tiene una larga historia de rebelión contra los reyes. Jerusalén ha sido un lugar en los que las rebeliones y las revueltas se han dado con frecuencia. Pero hubo también en Jerusalén reyes poderosos que controlaron a Jerusalén y a toda la provincia al occidente del río Éufrates. A ellos se les pagaban tributos, impuestos y rentas. Así que autorizo que se escriba un decreto para que los judíos detengan la reconstrucción de Jerusalén hasta nueva orden. Sean muy cuidadosos con ese asunto para que el problema no pase a mayores. No quiero que los intereses reales salgan perjudicados. Una copia de la carta que envió el rey Artajerjes fue leída ante Rehún, Simsai el secretario y la gente que los acompañaba. Inmediatamente ellos se la comunicaron a los judíos en Jerusalén y por la fuerza los obligaron a detener la construcción. El trabajo en el templo de Dios en Jerusalén se suspendió y no se reinició sino hasta el segundo año del reinado de Darío en Persia. Esdras capítulo 5. En esa época los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Jerusalén y Judá en el nombre de Dios, del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron de nuevo a reconstruir el templo de Jerusalén y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En esa época Tatenai era quien gobernaba el área occidental del río Éufrates. Tatenai, Setar, Bosnai y los hombres que lo acompañaban fueron a ver a Zorobabel, a Jesúa y a los otros que estaban en la construcción y les preguntaron: ¿quién les dio autorización para construir este templo? ¿Quién les dio el permiso para terminar el edificio? ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están construyendo este edificio? Pero Dios estaba protegiendo a los líderes judíos, así que Tatenai y sus acompañantes no pudieron detener el trabajo de los judíos. Los trabajadores siguiendo con su labor, mientras que se enviaba un reporte al rey Darío. Todos continuaron trabajando hasta que el rey envió su respuesta. Tatenai, el gobernador del área occidental del río Éufrates, Setar, Bosnai y la gente importante que los acompañaba, enviaron una carta al rey Darío. Esta es una copia de esa carta. Al rey Darío, cordial saludo. Su majestad debe saber que fuimos a la provincia de Judá y al templo del gran Dios. La gente de Judá está reconstruyendo ese templo con piedras labradas. Están colocando vigas de madera en las paredes y están trabajando ardua y cuidadosamente. La construcción está avanzando rápidamente y pronto concluirá. Le preguntamos a sus líderes quién los había autorizado a construir ese templo y a terminar ese edificio. También les preguntamos sus nombres para enviarlos por escrito y que usted sepa quiénes son. Esta es la respuesta que nos dieron. Somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo el templo que un gran rey de Israel construyó y terminó hace muchos años. Pero nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo. Por eso, Dios los entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó este templo y los llevó prisioneros a Babilonia. Pero en el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, el rey Ciro hizo un decreto para permitir que el templo de Dios fuera reconstruido. El rey Ciro hizo traer del templo del Dios de Babilonia todos los objetos de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro entregó esos objetos de oro y plata a Sesbazar, a quien había nombrado como gobernador. El rey Ciro le dijo a Sesbazar: toma estos objetos de oro y plata y llévalos de regreso al templo de Jerusalén. Construye de nuevo el templo de Dios en el mismo lugar donde estaba anteriormente. Así que Sesbazar vino y construyó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén y desde ese día hasta hoy el trabajo continúa. Sin embargo, aún no se ha terminado. Ahora, si es de su agrado, solicitamos al rey que busque en los archivos oficiales. Vea si es verdad que el rey Ciro dio la orden de reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Luego, rogamos a su majestad que por favor nos envíe una carta informándonos lo que haya decidido hacer. Amén. Vamos ahora a estudiar este texto con el tercer punto que se titula Confía en tu rey. ¿Has sido acusado injustamente alguna vez o criticado de manera
muy injusta ante tu jefe u otra persona con autoridad? ¿Has sentido alguna vez que la obra de Dios estaba siendo obstaculizada o incluso detenida por la oposición, por la administración local, tu jefe en el trabajo o por otros con autoridad? Los líderes humanos son poderosos y pueden usar su poder para el bien y para el mal. Artajerjes era el rey de Persia. Recibió la que podría ser descrita como una de esas temidas cartas. Era una misiva de aquellos que se oponían a Dios. Estaba llena de adulaciones, medias verdades e incluso mentiras. Los autores de la carta intentaron hacerlo sonar como si estuvieran siendo de mucha ayuda para el rey, diciendo sepan su majestad, y describen a Jerusalén como una ciudad rebelde y perversa. En ese entonces como ahora, el dinero tenía un poder desproporcionado y la amenaza de que no pagarían tributos ni impuestos ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro del rey, era poderosa, igual que la sugerencia de que el rey sería deshonrado por aquella ciudad rebelde y problemática. El resultado es que la obra de la reconstrucción del templo y de Jerusalén se suspendió. Si estás del lado donde se reciben hostilidades así, da mucho ánimo saber que no eres el único que recibe estas cartas de acusación. La gente que se siente amenazada y querría detener la obra. Sabemos que al final ninguna oposición así puede triunfar si Dios está tras los planes. Pero la oposición puede hacer que las cosas se estanquen y hacer que el trabajo se suspenda. Al final aquellos acusadores no tuvieron éxito. Otro rey surgió y se nos dice que Dios velaba por los dirigentes. Al rey Darío le fue enviado un informe favorable. Este mencionaba a un gran rey de Israel que construyó y terminó el templo, así como el permiso dado por Ciro, el rey de Babilonia. En última instancia, puedes confiar en el gobierno soberano de Dios. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Eso lo dice Proverbios 21:1. No pongas tu confianza en última instancia en líderes humanos. Confía en Dios, que Él es tu rey. Los líderes humanos van y vienen. Algunos son buenos, otros son malos, pero Dios tiene el control último de la historia. Por eso nosotros creemos que Dios tiene el control último de Colombia y que pondrá como gobernante a un hombre que, así como Ciro, aunque no siendo de pronto del pueblo de Dios, pero que haga cumplir los propósitos de Dios en esta tierra, porque recordemos que estamos en la última y gran cosecha. Le damos gracias a Dios por su palabra. Acompáñenme a orar. Oremos juntos al Señor dándole gracias. Señor, gracias porque todo tu reinado verdadero apunta en última instancia a tu realeza. Tú eres mi Dios, Rey mío, Señor mío, tú eres quien gobierna. Las decisiones finales las tienes tú. Oro para que vea avanzar tu reino, para que vea tu reino en mi vecindario. Señor, para que veamos tu reino en Lagos 3, para que veamos tu reino establecido en toda esa área, Lagos 1, Lagos 2, Lagos 3, Lagos Cuarta, Lagos Quinta, Lagos Sexta. Señor, creemos que el poder tuyo se manifiesta en esa zona, en todos los barrios aledaños, se manifiesta con poder tu reino se establece. Y se verán milagros, señales, prodigios, sanidades, obediencia leal y total al único y verdadero Rey, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Que venga tu reino a nuestra ciudad, que venga tu reino a nuestro departamento Santander, que venga tu reino a nuestra nación Colombia, que venga tu reino en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, Señor, así como lo es en el cielo. Te damos infinitas gracias. Amén y amén. Bueno, amados, hemos terminado este devocional con este tema tan hermoso. Qué bueno que el Señor sea nuestro Rey. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la Iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga. Amén.